Seguimos en Objetivo Vizcaya en Tele7, como todos los viernes. Damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, Guillermo Friellagas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y... Bien hallado. No sé si tú estás también. Bueno, ahí andamos, aguantando aquí el tipo, porque aquí tenemos personalidad. Vale. Para malos queremos venir al programa, Guillermo, porque seguimos hablando de personalidad, de este tema tan apasionante, a la vez que, bueno, que complejo, porque hay muchos temas en torno a la personalidad y es algo que además, bueno, nos tiene que interesar, nos interesa a todos, porque todos, más o menos, pero todos tenemos personalidad. Bueno. Algunos que tienen demasiada y otros que tienen demasiado poca. Bueno, que todo es malo, ¿no? Yo creo que, ¿cómo te diría? No se trata tanto de tener mucha o poca como de tener una personalidad útil para ser feliz en la vida o tener una personalidad inútil que le hace a uno ser infeliz en la vida. Entonces, aquí hablamos de buscar una personalidad útil, una personalidad positiva, una personalidad sana. Eso es, sana, ¿verdad? Y puestas las cosas como las dejé yo el otro día, creo que sí sería importante determinar aquí o aclarar cuáles serían los factores claves de formación de la personalidad. Ya dijimos que nadie nace con una personalidad hecha. Como te diría yo, se puede nacer rico y se puede nacer pobre. ¿Verdad? Sí, eso es verdad. Y el pobre se puede hacer rico y el rico se puede hacer pobre. Pero en la personalidad no pasa eso. En la personalidad nacemos, construimos la personalidad y esa personalidad puede ser o bien rica o bien pobre. Esa personalidad se va forjando a lo largo de meses, años. En cuanto nacemos, tenemos que ir poquito a poquito haciendo esa personalidad. ¿De qué depende? ¿Cuál es un poquito que es el entorno, la familia? Exacto. Depende en concreto de tres factores claves, vamos, diría yo, claves y determinantes. Uno es la herencia. La herencia es importantísima, claro. Tú dices, bueno, claro que es importante la herencia, pero ¿solo con la herencia se puede determinar una personalidad? Mire, no. La herencia sería, para que nos entienda todo el mundo, como cuando nosotros nos sentamos a jugar una partida de cartas 4 amigos. Hay 40 cartas en la baraja, como somos 4, nos dan 10 cartas a cada uno, ¿vale? Y entonces, ahora depende de cómo nosotros utilicemos, manejemos, juguemos esa partida. ¿Cómo vamos a jugar? Bueno, pues si jugamos bien, nuestra personalidad será rica. Si jugamos mal, nuestra personalidad será pobre. ¿Cómo aprendemos a jugar, Guillermo? Porque claro, ¿quién nos enseña a jugar, verdad? Claro que sí. Pues mira, el segundo factor, el ambiente. El ambiente, el medio que nos rodea. Si el medio es positivo, jugaremos bien las cartas. Si el medio que nos rodea es negativo, tenemos muchas probabilidades de jugar mal las cartas. Pero no quiere decir que porque el medio sea negativo tengamos que jugar mal. Por ejemplo, no es lo mismo nacer en el seno de una familia normal, donde nos van a dar una educación normal, donde nos vamos a desarrollar de una forma normal, vamos a ir al colegio, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas. Que imagínate que nacemos en una familia de padres alcohólicos, donde no hay ninguna necesidad de ir al colegio porque nadie lo impone, donde la alimentación es mala, donde el sueño es malo, donde el desarrollo físico es malo, etcétera. Bueno, eso va a condicionar cómo vamos a jugar las cartas. Entonces, ¿de qué depende que juguemos bien las cartas? Pues un factor clave es el ambiente. Herencia primero, después ambiente. Y en tercer lugar, yo diría que la experiencia de la propia trayectoria vital es la que nos va a condicionar totalmente cómo vamos a jugar esa partida, ¿verdad? Es decir, no todo
viene desde fuera. También desde dentro nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cómo influye lo que tenemos que hacer? ¿O cómo es eso? ¿O de qué depende eso? Pues mira, ahí sí que ya depende de la propia experiencia. Que ojo, cuando se es un bebé o cuando se tienen pocos mesitos, no, la experiencia es tan pequeña es que, cuando que un apenas bebé, hay personalidad, ¿no? Efectivamente, no, es que no hay personalidad cuando somos un bebé. Hay una personalidad en ciernes, que se está formando. Eso ya lo vamos a explicar después. Incluso una de las grandes paradojas, algo paradójico, sí, ¿por qué no? ¿Cuándo se termina de formar la personalidad? Ay, amigo, ¿cuándo se termina de formar la personalidad? Eso es algo difícil de determinar. Es más, yo diría, para cada persona en un momento concreto y determinado. Ahí se termina de formar la personalidad, en el caso de que se forme, es decir, o en el caso de que se pare de formar. Ya no hay más. Decimos, ¿ya tiene personalidad? O no. O no. Porque la personalidad, en definitiva, tiene que ser un instrumento que nos sirva para vivir mejor, que nos sirva para vivir con más intensidad, que nos sirva para vivir con más juicio crítico, que nos sirva para vivir como personas, que de ahí viene el término, personalidad. Entonces, no sabemos exactamente cuándo se acaba de formar la personalidad. Como no sabemos, yo te lo digo siempre, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que andar un niño? Pues cuando anda. Pero, Guillermo, ¿hay un momento en que se termina de formar la personalidad? Sí. ¿O no se termina de formar? ¿O no? O sea, o siempre va evolucionando, cambiando. No, eso se puede parar. Es decir, para determinados individuos y con determinados tipos de circunstancias, esto se puede parar, ¿verdad? ¿Y cómo se ve? ¿O cómo se sabe? ¿O qué sucede? Cuando nosotros, los que observamos, podemos captar que esto se ha parado sin terminar. ¿Qué sucede? Pues mira, lo que sucede es que la personalidad nos va a ayudar, nos va a proporcionar los medios necesarios y suficientes para llegar a ser una persona libre, un individuo libre, un individuo independiente, un individuo con madurez y un individuo con equilibrio. Es decir, sería la meta a la que queremos dirigir todos nuestros esfuerzos, para tener equilibrio, para tener armonía, para tener independencia, en definitiva, para tener madurez. Ese es un punto. Y cuando esto no se da, decimos, ay amigo, algo está... Es muy clásico en los padres, sobre todo en las madres, cuando vienen a mi consulta me dicen, mire usted, es que, mire, mi hijo es que, mire, no madura. Es que yo le veo que depende de mucho de nosotros, que es incapaz de defenderse por sí mismo, que está totalmente desequilibrado, que cuando no se fuma 2 paquetes de tabaco se bebe 7 cubatas y viene a casa y no. Mire, no. Un punto, ¿verdad? Segundo punto, que también nos determinaría esto, pues podríamos decir que es necesario, desde el punto de la personalidad, fíjate, y desde el punto de vista de la vida en general, ¿por qué no? Pero es necesario saber mirar, yo diría que por debajo de las apariencias. Siempre, saber mirar por debajo de las apariencias para traspasar la superficie de lo que pueda ser la profundidad del ser humano. Es decir, no nos dejemos influir por. No, por eso primero que aparece, por eso primero que nos impresiona, por eso primero que quizá nos gusta, que a lo mejor luego no hay nada de eso. Es que yo creía, decimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos? Es que yo creía. No, hay que mirar hacia la profundidad. No hay que quedarse en la superficie.
porque ahí está la verdadera personalidad de la persona que queremos observar. Hay que rascar, como se suele decir, Sí, un poquito, señora, ¿no? hay que rascar, hay que escarbar, que decían en mi pueblo, hay que escarbar, eso es bueno, eso es muy importante. Y también yo diría que esto se puede observar cuando analizamos y decimos, bueno, vamos a ver, ¿cuándo se tiene un comportamiento equilibrado? Porque antes se ha hablado de desequilibrio, ¿verdad? Al principio, eso que decían las madres. Bueno, pues ¿cuándo se tiene un comportamiento equilibrado? Y yo creo que un comportamiento equilibrado se tiene de una manera muy fácil, fíjate. Cuando hay coherencia, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se piensa y lo que se ejecuta. Esa persona tiene personalidad. Quien es capaz de hacer eso, por supuesto que tiene personalidad, ¿verdad? Quien establece esa coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos o lo que ejecutamos. Vale. Y por último, en estas consideraciones nos queda, yo no sé cuánto, avísame. ¿Nos queda? Avísame. 0. No nos queda nada. Bueno. Avanzamos, o resumo rápidamente, Guillermo, de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Sí. Yo el próximo programa voy ya a tratar de definir qué es entonces, desde un punto de vista científico, la personalidad. Puestas estas consideraciones aquí, yo creo que lo más importante de todo es saber, ¿verdad?, definir con cierto rigor qué es la personalidad. Antes de eso, no me gustaría despedirme hoy sin decir que para descubrir desde el punto de vista del clínico, del especialista, la personalidad, es absolutamente necesario saber escuchar a la persona, que nos cuente qué le pasa, que nos diga qué le sucede. Y después de saber escuchar, eso que es un arte y que requiere de tiempo y de oficio, que todo el mundo dice aquí, yo soy muy psicólogo, yo te miro, te veo y te diagnostico. Bueno, mira, todo mentira. Saber escuchar y después saber interpretar es un arte que necesita de tiempo y de oficio. Pues nos vemos el próximo viernes. Guillermo, seguimos avanzando en este tema. Vale. Gracias, pasa buen fin de semana, Guillermo. Vamos a intentarlo. Gracias. Venga. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el lunes. Un besito. Agur.